Shabbat Shalom para todos. Bien, esta mañana de Shabbat, día 22 de julio del año 2023 y día 4 del mes de Av, el mes quinto del año 5783 de la creación del mundo, le decimos a todos los presentes y a todos los que están conectados virtualmente, les decimos Bruhim Habaim, bienvenidos. Amén. Bienvenidos y bienvenidas. Amén. Y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Salúdense Nashim im Nashim, Anashim im Anashim. Varones con varones y mujeres solo con mujeres. De igual manera, Shabbat Shalom para todos los Bene Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Amén. Y antes de continuar con Devarim, nuestra parashá de la semana, y dado que hoy es Shabbat Hazon, que significa el Shabbat de la visión, quiero que nos tomemos unos minutos para hacer ver el por qué todos los años al Shabbat que precede a Tisha B'Av, al Shabbat que está antes del 9 de Av, se le llama siempre Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. La razón es que la Haftarah de este día, que es la antesala al 9 de Av, la Haftarah tiene que ver con la visión de Yeshaya Anabí, la visión que tuvo el profeta Yeshaya o Isaías. Por eso en hebreo es Hazon, visión. Y por eso hoy es Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. Lo dicen los sabios. El Shabbat que antecede al 9 de Av, que es el ciclo lunar de Leo o de León, Shabbat Hazon significa el Shabbat de la visión. Y la razón es porque su Haftarah, la sección de los profetas de este Shabbat, trata acerca de la visión de Yeshaya Anabí, la visión del profeta Isaías. En su visión, Yeshaya previó la destrucción inminente del templo en el día 9 de Av. En hebreo se dice Tisha B'Av, 9 de Av. Un día que dio entrada a la peor era en la historia de la humanidad. En esta desfavorable fecha, Tisha B'Av o día 9 de Av, también se han iniciado eventos terribles, más allá de la destrucción de los dos templos, incluyendo la Inquisición española y la implementación de la solución final en Alemania. Por supuesto que la destrucción del templo en Tisha B'Av, la destrucción de los dos templos en el 9 de Av, se debió a fallas a la Torá por parte de nuestros ancestros. En el caso de la destrucción del primer templo, se debió al pecado de la idolatría de nuestros antepasados. Y la razón de la destrucción del segundo templo por parte de Tito, el general romano,
la razón de la destrucción del segundo templo, que también fue en un Tisha B'Av, en un día 9 de Av, se debió al odio gratuito, al odio infundado, al odio sin motivo que había entre nuestros antepasados. Odio gratuito, sin razón alguna. Odio infundado. De acuerdo al Zohar, el ángel encargado del templo se llama Kabseel. Kabseel. Este era el malaj encargado de la custodia, de proteger, de cuidar o de guardar el templo de Jerusalén. Y en tanto que el malaj Kabseel estaba custodiando el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, había un flujo de bendiciones de los mundos de arriba sobre Israel y sobre todas las naciones de la tierra. Porque el templo, más allá de ser el lugar o el centro de adoración nacional para los Bene Israel, el templo de Jerusalén es el conector de los mundos de arriba con el mundo de abajo. Había un flujo de emanaciones, de bendiciones de lo alto que conectaba con el templo. Israel era bendecido y por extensión las 70 naciones del mundo. Pero cuando ocurrió las fallas de nuestros ancestros, el templo primero que fue destruido por causa de la idolatría de nuestros antepasados, y la destrucción del segundo a causa del odio infundado que había entre nuestros ancestros, la Cábala nos enseña que Kabseel, el ángel que estaba encargado de la custodia del templo, se retiró, se alejó, abandonó su puesto, abandonó su lugar, por supuesto, por orden de más arriba, por orden del Altísimo, de Akadosh Baruj Hu, del Boreolam. Y habiéndose retirado Kabseel del templo, ahora sí pudieron entrar los enemigos del Eterno y destruirlos, cada uno en su momento. Habiendo ocurrido la destrucción de los dos templos en Tisha B'Av, 9 de Av, por supuesto tiempos lejanos el uno del otro, el flujo de las bendiciones de arriba a abajo cesó. El flujo de las bendiciones de los mundos superiores a nuestro mundo físico cesaron. Y de acá, del por qué el Zohar nos dice que si los gentiles hubieran sabido el daño que le hacían al mundo entero con la destrucción de los templos, nunca lo habrían hecho. Y es por eso que hoy lo que tenemos en el mundo son calamidades de todo tipo, energías negativas o energías de muertes en todos los sentidos. Así que nos dicen los sabios de la Cábala, del Zohar, que si los gentiles hubieran sabido el daño que le harían al mundo con la destrucción de los templos, nunca lo habrían hecho. Como para llegar a Tisha B'Av, hemos dicho que hoy día 4 de Av, solo nos faltan 5 días. Dentro de 5 días
todos los Bene Israel en todo el mundo estaremos en el ayuno de Tisha B'Av. Faltan solo 5 días. Es por eso que a este Shabbat se le llama Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión, porque Yeshaya Hanabí vio proféticamente la destrucción de los templos en un día 9 de Av. Así que esa es la razón del por qué hoy es Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. Dicho esto, quiero que sigamos entonces con nuestra parashá de la semana. Devarim, la parashá número 44. Ya en nuestra primera clase hablamos que al llamarse este quinto Sefer Torah, Mishne Torah, la revisión, el recuento o la repetición de la Torah, la razón es que este nombre, Mishne Torah, o la repetición de la Torah, es un código. Es un código que nos habla de nuevas oportunidades. Oportunidades nuevas para el alma, ya sea hoy mismo como oportunidades para el alma por fallas de viajes o de migraciones anteriores. Bien. Hoy que Moshe va a hablar a toda la congregación de los Bene Israel, a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, sabemos que Moshe Rabbeinu va a invertir los últimos 36 días de su vida para repasar, para revisar o para repetir toda la Torah con esta nueva generación. ¿Cuántos días va a invertir? 36. Básicamente los últimos de su ciclo de vida acá en el 1% del mundo físico. A esta altura del tiempo, entonces, Moshe está cercano a cumplir los 120 años de vida. O dicho de otra forma, Moshe está próximo para cumplir 120 ciclos de vida. Y de acá es que en el mundo judío, los Bene Israel tenemos el dicho hasta 120 años. Es un dicho judío. Hasta 120 años. La referencia es Moshe Rabbeinu. Así que no esté pensando ni esté hablando de muerte, tan teniendo 60, 70, 80 años apenas. Siempre hay que decir hasta 120. Amén, amén, amén. Hasta 120. Bueno, oiga esto. Hoy que Moshe está cercano para cumplir los 120 siglos de vida, es solo hasta este momento, antes de morir, que Moshe va a reprender a los Bene Israel. Es solo hoy que ya va a morir, es que Moshe va a regañar o a reprochar a los Bene Israel las fallas cometidas en el pasado. Pero ¿y por qué tuvo que esperarse hasta ahora? Porque estaba próximo. O sea que los 40 años ¿Estaban? terminaron. Sí, los 40 años de la estancia, la estadía de los Bene Israel en el desierto. De hecho, hoy en la parashá tenemos que cuando cruzan un lugar llamado Zered, el decreto de muerte ha expirado. El decreto de que toda la generación que salió de Efraín debe de morir en el desierto, hoy en esta parashá caduca o termina.
Pero más allá de esto, al decir que hasta hoy que Moshe está próximo para cerrar su ciclo de vida, hasta hoy que ya se va a reprochar, a reprender o a regañar a los Bene Israel, ciertamente la pregunta es, ¿y acaso no tuvo suficiente tiempo para hacerlo años atrás? ¿Y por qué es que lo va a hacer hasta ahora que ya se va? ¿Por qué se ha esperado tantísimo tiempo? ¿Acaso no pudo hacerlo en otro momento? Por supuesto que no fue porque a Moshe le temblara la mano. No fue porque le temblara la voz. No fue por negligencia, por alcahuetería o porque le estuviera miedo. Si se esperó hacerlo hasta ahora que ya está próximo para cerrar su ciclo de vida acá en el mundo terrenal, esto más bien nos enseña para todas las generaciones una gran lección. Y la lección es que cuando se trate de reprochar, de regañar, primero hay que controlarnos. Toda vez que necesitemos llamarle la atención a alguien, darle una reprimenda, un regaño, una censura, lo primero que debemos aprender es que hay que controlarnos. Respire hasta 10, dicen por ahí. Respire profundamente y cuente hasta 10, nos dicen. Porque cuando uno ha escuchado o ha visto la falla en la persona cercana a nosotros, y si es alguien a quien uno puede y debe de hacerle una sugerencia, una recomendación, un reproche, un reclamo o un regaño, si al nada más ver la falla o escucharla nos dejamos ir, tenga la seguridad que casi por regla general será nuestra inclinación al mal la que nos está motivando a hacerlo. Casi siempre será nuestra inclinación al mal. Y por eso es que ese fervor, ese fuego, eso que nos quema por dentro, queremos sacarlo inmediatamente. El Yetzer Hara es el que quiere salir. Es nuestra columna izquierda. Sí, amén. Y si nosotros no tenemos esa mesura, ese control, esa autodisciplina, eso de que aunque sabemos y que hay que llamarle la atención a alguien, que eso hay que hacerlo, pero si no aprendemos primero a calmarnos, a sosegarnos, a tener un espíritu aquietado, si no aprendemos eso primeramente y nos dejamos ir con todo, en lugar de edificar, terminaremos destruyendo. Con toda seguridad. En lugar de arreglar las cosas,
las empeoraremos. Sí, amén. Por eso es que lo que podemos aprender entre muchas enseñanzas de Moshe Rabbeinu, por supuesto que él sabía las fallas. Él sabía en dónde habían fallado, en qué habían fallado, pero vemos que se esperó hasta ahora para señalarlas o para hacer ver esos errores. Moshe se esperó hasta ahora y la lección que tenemos es a un personaje que sabe controlarse Sí, amén. y que sabe buscar y esperar el momento para hacerlo. Vale, hacemos. Sí. Y por supuesto que esto nos habla de la elevación de alma o del estado de conciencia muy elevado de una persona que sabe controlarse, Sí, amén. sabe esperar, que no se deja gobernar por su columna izquierda o por su Yetzer Hará, que es que si no lo digo me quemo, es que si no hablo se me sube el azúcar, se me sube la presión. No, esa es la columna izquierda, Sí, amén. es el instinto malo. Amén, amén. Y en lugar de arreglar algo, pondremos peores las cosas. Sí. Sí, amén. A esto agreguémosle que cuando llegue el momento para hacer una reprimenda, un reclamo, un reproche, un regaño, hay que tener maneras para hacerlo. Sí. Hay que tener modo para hacerlo. Moshe, y lo veíamos anoche, tuvo maneras como señalar las fallas de Israel sin siquiera decirles, en esto fallaron. Sí. Eso es buscar maneras o modos como, de una manera tan sutil, poder señalar el error Sí, amén. sin señalarlo. Sí. ¿Qué es lo que señaló Moshe? Nada más. Pero no directamente. Sí. Los lugares. Los lugares. Sí. Moshe solo señaló los sitios, los lugares donde habían fallado, pero nunca les dijo, en este lugar ustedes hicieron, que para qué se los digo. Por eso aclaro que cuando llega el momento de hacerlo, incluso hay que buscar las maneras de cómo hacerlo. Hay que buscar los momentos, el modo de cómo llegarle a la persona para hacerle ver la falla. Sí, amén. Y a esto agreguémosle, hay que tener un buen semblante en ese momento. Sí, amén. Hay que hacerlo con un buen tono de voz. Sí. ¿Sí? Sí, amén. Que si va a ser un reclamo fuerte, pero aún podemos moderar el semblante y podemos moderar el tono de voz, aunque sea bien claro lo que vamos a decir, pero aún nuestro semblante que no avergüence a la parte que vamos a reprender. Sí. Que el tono de voz que vamos a emplear tampoco minimice la dignidad de la otra persona. Es más, un ejemplo de madurez, de un estado de conciencia elevado,
Un ejemplo de alguien que ha sabido controlarse antes de llamar la atención de otros es que incluso cuando conoció la falla, el error o la falta, que aunque la persona que infringió, que falló, que faltó, sabe muy bien que usted la conoce perfectamente, Sí. usted le sigue mostrando un semblante como que usted no sabe. Usted sigue dirigiéndose con un tono de voz como que usted no sabe nada. Y aunque la otra parte sabe que usted lo sabe muy bien. Esa es una persona espiritualmente en ascenso. Baruch Hashem. Dígame. Cuando Moshe está hablando así, está hablando de la generación que vino naciendo. Quiere decir que los padres le contaban lo que hicieron en cada lugar, porque eso no les menciona los lugares, ¿verdad? Y la juventud que había nacido, decía, porque todos se habían muerto, los que de edad de Israel, de 20 a 60. Entonces, todos los que están, nosotros están expresando es, conocían lo que sus padres habían hecho en cada lugar que iban. O sea, que ellos recordaban, por solo que yo oí algo, por solo que te recuerden el lugar, por solo el lugar que te recuerden, ya uno sabe, eso es tanta cosa. Entonces los padres les contaban a los muchachos, ¿verdad? Sí, correcto. Solo que a la hora de las horas no se habla en segunda o tercera persona. Aunque ellos no hubieran hecho las fallas, siempre dicen, nosotros hicimos esto. Nuestro ancestro y nosotros fallamos en esto. No tirando la papa caliente, sino que siempre, por eso decíamos en la primera clase ya, que nosotros siempre estamos cometiendo los mismos errores. Sí. Siempre estamos cometiendo los mismos errores. Entonces, cuando decimos que uno puede medir el nivel de espiritualidad o de crecimiento o elevación de almas o el estado de conciencia en ascenso que podamos tener, una de las formas en que se puede medir es que si a usted directamente le han ofendido, de seguro usted vendrá el momento en que va a hablar con la persona. Sí, amén. Pero mientras no llega ese momento, usted está controlando su lado izquierdo. Sí, amén. Baruch Hashem. Y puede hablar con la persona que le ha ofendido con un semblante como que aquí nada ha pasado. Puede dirigirse con un tono de voz como que aquí nada ha pasado. Sí. Al punto que la otra parte dirá, bueno, pero si yo sé que ya sabe. Pero como que no supiera nada. Baruch Hashem. Y esto aplica de cómo los jefes, los padres o los cónyuges, a la hora de hablar, reprender, regañar, pues hay que buscar los momentos. Sí, amén. Con un buen semblante y con un buen tono de voz. Y cuando se vengan a decir las cosas, hay que aprender de Moshe. Sí, amén. Hay que aprender a usar maneras sin denigrar a la otra persona, sin humillarle. Dice
Parashá de Devarim, capítulo 1, versículo del 1 al 1-2. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, Parashá número 44, versículos 1, 2 y 3. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín. Y solo, como decimos, menciona los lugares. En el desierto. Ni siquiera les dice, es que ahí ustedes... No. Solo les insinúa mediante los lugares. En el Arabá, frente al Yam Suf, en Parán, Tofel, Labán, Atzerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Kadesh Barnea. Dicen los sabios, Moshe habló a los hijos de Israel. Y Rashi explica que Moshe los reprendió solo cuando estaba cerca de morir para evitar reprenderlos una y otra vez. ¿Cómo se reconcilia esto con la declaración de la Gemara que dice que la Torah ordena reprenderás a tu prójimo? Y oiga esto, hay dos clases de reproche. Una es confrontación directa, especificando la mala conducta y amonestando al culpable por cometer el acto. O sea, sí se puede encarar directamente a la persona, pero hay que esperar el momento. Y que sea con un buen tono, aunque hablado claramente. Y la otra es mediante un método más sutil. Mediante un método más sutil, que es lo que Moshe está haciendo. No mencionando directamente la iniquidad, sino reprochando a la persona y alentándola a mejorar su conducta. La ventaja de esta última es que el individuo equivocado es salvado de la vergüenza. ¿Por qué? Porque se buscó una manera sutil de cómo llamarle la atención. ¿De qué se le salvó entonces? De avergonzarle. ¿Para qué el estudio de la Torah? Para que entendamos cómo proceder nosotros. Más allá de, y lo digo siempre, de llenarnos la cabeza de teorías, de letras, de conocimiento, el estudio de la Torah es para que ilumine cómo debe ser nuestra vida en el diario vivir y cómo comportarnos según el momento específico. En este caso, aprendamos de Moshe y de la paciencia que él tenía. La paciencia que él tenía. Como también la manera como señalar las fallas, señalándolas sin señalarlas. Esto por supuesto que nos habla de un alto nivel de conciencia. Esto me recuerda también a Yeshua.
y su alto nivel de conciencia. Yeshua tenía un círculo de talmidim de 12. Sí. Y dentro de esos 12 había uno que no andaba haciendo bien las cosas. Sí, amén. No andaba, su proceder era malo. Sí. Hacía de una cosa, de otra, robaba, sustraía. Sí. Sabía Yeshua desde el principio que entre los 12 había uno que no andaba fluyendo con todos igual. Sí. Sí. Yeshua lo sabía perfectamente. Sí, amén. Pero cuando hablaba con este personaje, bueno, no le dijo en todos los años que anduvo con él, nunca lo confrontó. Y aunque sabía en los malos pasos que andaba ese personaje, Sí. los 11 talmidim restantes nunca vieron que Yeshua a ellos como 11 les hablaba amena, tranquila, alegremente, y que a ese 12avo nunca vio que le hiciera o que le hablara en un tono no correcto. Los 12, durante los 3 años y algo que estuvieron con el rabino, con Yeshua, vieron que a los 12 trató por igual. ¿En qué tono usted hubiera hablado a ese personaje? ¿O con qué semblante hubiera visto diariamente a ese personaje usted? Sí, amén. Y oiga, cuando llegó el último Pesaj que Yeshua celebró, hasta entonces dijo a los 12: uno de ustedes me va a entregar. No señaló directamente al personaje. Sí, amén. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y cuál era la consulta o la duda de todos aquellos? ¿Y quién? Pero ¿y quién será? ¿Acaso los otros 11 de una vez dijeron: ¿y quién va a ser sino ese de que por algo le hace mala cara? Por algo le hablan un tono diferente a nosotros. Sí. No, todos pudieron entender. Bueno, de hecho, ni idea tenían quién era el que le iba a entregar. Sí. ¿Y por qué nunca tuvieron o no tuvieron idea de quién sería el traidor? Porque todo lo vio igual. ¿Acaso no es ese un alto nivel de conciencia? Sí, amén. Baruch Hashem. Si aquí entre nosotros, nuestra comunidad Torah, que vemos en esta mañana como unos 80, Amén. Baruch Hashem. si entre nosotros hubiera alguien que a usted le ha dañado, ofendido, herido, si ha hablado la Shon Hará de usted, si le ha robado, si le ha defraudado, Sí. a los 79
nos sonreiría, ¿verdad? Nos hablaría tan alegremente, nos ofrecería un café, Sí, amén. pero ese número 80, eso dice de un pobre nivel de conciencia en nosotros. Sí, amén. Sí, Pobre nivel de conciencia. sí, amén. Imagínense en esa noche de Pesaj, uno de ustedes me va a entregar. Todos voltearon a verse unos a otros. Sí, ¿Qué le dice a usted del rabino, del Mesías? ¿Qué le dice a usted eso? sí. ¿Perdón? Manejó bien la situación. Pero volvemos. Más allá de venir a conocer una historia, Sí, amén. la enseñanza, el shiur, la lección para nosotros es que hay que aprender a cómo tratar los asuntos Sí, de una manera espiritualmente muy sabia. E incluso cuando dice, ¿y quién es el que te va a entregar? ¿Seré yo? ¿Seré aquel a quien yo diere? sí, ¿Sí? Ese será el que me va a entregar. Pero no a todos les dio, pues. E incluso los 11, cuando salió ese personaje, lo que hay que hacer, hazlo pronto. ¿Qué creyeron los demás? Alguna misión de trabajo. Que le estaba dando alguna misión, como era el que tenía el dinero, de seguro le estaba encomendando algo relativo a esto. Ni siquiera se les ocurrió, ni se les pasó por la cabeza, ese es. sí. Porque hay un análisis de quién es. ¿Cuál es el shiur de esta mañana? ¿Cuál es el shiur de esta parashá? Porque debo de contar varias veces para, porque de lo contrario voy a revolver todo. El control Hay que aprender a ver a los ojos y hablar como un modo a las personas incluso que nos han hecho daño. Sí, amén. Sigamos, avancemos. Saltémonos hasta los versículos 19 en adelante. Estamos en la parashá de Barim, parashá número 44, libro de Deuteronomio, capítulo 1. En los versículos del 19 en adelante tenemos la base del por qué todos los años tenemos un tan temido día 9 de Av, un Tisha B'Av. Vamos a leer de corrido. Versículo 19, y aquí vemos la razón del por qué tenemos un Tisha B'Av anualmente. Versículo 19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Eterno nuestro Elohim nos lo mandó. Llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Eterno nuestro Elohim nos da. Mira, Hashem tu Elohim te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como el Eterno Elohim de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra
y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo... ¿Qué dicen en sus versiones? Ese es lo correcto. Y nos lo bajaron. Detengámonos un poquito ahí. En las otras versiones dice, y nos lo trajeron, hablando del fruto de la tierra que encontraron en Eretz Kenán, y nos lo bajaron. Es la forma que dice el hebreo. Aunque aparentemente ahí hay una enseñanza tan aparentemente irrelevante, pero no lo es. Cuando dicen y nos lo bajaron, se debe a que la tierra de Israel es la tierra más alta en todo el mundo. Ahora, si alguien me dice, pero Moré, eso no es cierto. Hay otros lugares que su altura por encima del nivel del mar superan la tierra de Israel. Yo le digo, es correcto. Pero entonces, ¿por qué dice que la tierra de Israel es la tierra más alta de todas las naciones del mundo? Hablamos en términos espirituales, no geográficos. La tierra de Israel es la tierra espiritualmente más elevada en todo el mundo. Es la tierra santa, tierra sagrada. Amén. Y por lo tanto, la forma de hablar, como sabemos, cuando se sube a la tierra de Israel, cuando se va a la tierra de Israel, dice, subiremos, haremos aliyah, subiremos. Y si alguien está en la tierra de Israel y va a salir de ella, entonces dice, bajaremos, porque se desciende espiritualmente. Quien sube a la tierra de Israel se eleva espiritualmente. Quien baja de la tierra de Israel baja espiritualmente. Así que la tierra de Israel es espiritualmente la tierra más elevada en todo el mundo. Ahora, acá tenemos que Moshe está hablando cuando envió a los 12 meraglim, y que 10 de ellos trajeron un reporte malo, que como sabemos, ese reporte malo lo dieron un Tisha B'Av, un 9 de Av, o más bien dicho, la noche en que todos nuestros ancestros lloraron en sus tiendas, fue un día 9 de Av. Y es por eso que hasta el día de hoy, todos los años tenemos un temido Tisha B'Av, que solo nos faltan 5 días para llegar en este año 2023. 5 días más y llegamos a Tisha B'Av. Pero como hemos dicho en las parashot anteriores, de los 10 meraglim, o los 10 espías, cuyo reporte fue negativo y que hizo tropezar espiritualmente a la generación que salió de Mizraim, los 10 meraglim, más allá de ser 10 personajes históricos, nos hablan de nuestras midot negativas, nuestras cualidades malas. Los 10 meraglim nos hablan de nuestras áreas de negatividad.
más allá de hablar de 10 personajes que vivieron hace más de 3000 años, ellos representan las áreas de negatividad que tenemos cada uno de nosotros. En su momento vimos que los 10 representan nuestra columna izquierda. Y si nosotros no nos cuidamos de nuestra columna izquierda, Haz Shalom, tendremos también el mismo final fatal de los 10. Otra enseñanza que vemos acá es que las acciones de unos pocos, las acciones malas de unos pocos afectan a millares e incluso afectan a generaciones futuras. Amén. Imagínense usted que hasta el día de hoy, 3.335 años después de ese evento, déjeme ver, 3.330 y algo. Años después de ese episodio de los 10, las consecuencias todavía las tenemos. Eso significa que las acciones negativas nuestras de hoy en día no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a muchas generaciones por delante. Los sabios nos dicen a este respecto, en este sentido. Moshe recuenta la historia de los espías para demostrar cómo en un instante tener intenciones innobles o egoístas puede acarrear la destrucción aún de la persona más elevada. Porque los 10 eran tzadikim. Los espías que fueron enviados a Israel regresaron con informes negativos, basados en sus propias intenciones personales, y como resultado murieron. Más aún, debido a su egoísmo, toda una generación tuvo que morir antes que al pueblo le fuera permitido entrar en Israel. Toda una generación tuvo que morir a causa de los 10, y a causa de los 10, hasta el día de hoy tenemos un Tisha B'Av, un día 9 de Av todos los años. Ahora, siempre hemos hablado que hay un principio que nos enseña Rab Shaul. Dice Rab Shaul: el que piense o el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Los estados espirituales son cambiantes. Nuestros estados espirituales son cambiantes. Así como son de cambiantes nuestros estados anímicos, nuestros estados emocionales. ¿No nos pasa a nosotros que a veces estamos en estados emocionales bien cambiantes? Y que la luna a veces ni tierna está. Pero los estados anímicos son muy cambiantes. De la misma manera, los estados espirituales son tambaleantes. Y por eso nadie debe de juzgar el estado espiritual bajo de otros.
Si vemos que hay alguien que está en un estado espiritual elevado, pues hay que emularle, hay que imitarle, hay que buscar la manera de ser como él o como ella. Sí, amén. Pero si hay alguien cuyo estado espiritual es bajo, no hay que decir nada. Sí. Más bien, si podemos ayudarle, ayudémosle. Pero no podemos juzgarle mal. Ah, está caído. Está caída. Sí. Mm. Anda volando más. Anda volando bajo. No, es que anda más afuera que adentro. Sí. Un pie más afuera que adentro. Sí. No digamos nada, Sí, amén. porque los estados espirituales nuestros son cambiantes. Hoy podemos estar arriba. Sí. Si a la vuelta en la esquina podemos estar abajo. Haz de shalom. Amén. Sí. A la vuelta de la esquina. Debido a nuestra naturaleza inclinada al mal, debido a nuestro yetzer hará o a nuestro descuido espiritual, si es que de un momento a otro podemos dar un giro espiritual. Sí. Sí, amén. Y es el ejemplo que tenemos con los 10 meraglim o los 10 espías. Los 10 eran tzadikim. Los 10 eran de almas elevadas, pero de un momento a otro, de tzadikim pasaron a ser reshaim. Sí. De justos, de un momento a otro pasaron a ser malvados. Sí. Nuestros estados espirituales son cambiantes. Por eso es que el que hoy está abajo, Sí. no podemos decir ni señalar en absoluto, porque pudiera ser que a la vuelta de la esquina, quien hoy está abajo, esté arriba. Sí. Y nosotros, haz de shalom, Sí. estemos abajo. Sí. Así que el que quiere estar firme, Mire que trae. mire que no caiga. Sí, amén. Versículo 34. Dice, y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo. Bueno, de acuerdo a los sabios, este versículo 34 se lee así: y el Eterno oyó el sonido de vuestras palabras y se encolerizó. Y aquí hay una gran enseñanza en este versículo 34. De acuerdo a los sabios, este versículo se lee: y el Eterno oyó el sonido de vuestras palabras y se encolerizó. De acá aprendemos que el sonido o el tono con que decimos las cosas el sonido o el tono con que decimos las cosas es esencial. Sí, amén. No basta solo con hablar o con decir. Sí. Hay que tener formas o maneras como decirlas. Debemos aprender y esforzarnos por hacer buen uso del tono de nuestras voces. Amén.
Y si no habíamos reparado de la importancia de saber usar un buen tono de voz, por eso el estudio de la Torá. Amén, amén. Hay que saber expresarnos adecuadamente según el momento, según las circunstancias, según el momento específico. Hay que aprender a utilizar buenos tonos de voces. Por ejemplo, usted llama a un lugar de atención al cliente. Para estar esa persona en ese puesto, ya pasó por un training, un entrenamiento. Y entre las primeras clases que recibió es sí. Porque de acuerdo al tono de voz que esa persona representa una imagen, a una institución, él es la representación de la empresa, etcétera. Él es en ese momento la persona que está representando a un todo. Y el tono de voz con que nos atiende o nos invita a que sigamos tratando de entendernos, o el tono de voz con que nos hablan, nos dicen que cortemos la llamada inmediatamente. Las personas que están atendiendo público presencialmente son entrenadas para saber cómo hablar y cómo responder a las personas que van a atender. Familiarmente hay que aprender a hacer un buen uso del tono de la voz. Sí, amén. Que si no tenemos uno bueno, pero hay que aprender a hacer uso de un buen tono de voz. Sí, amén. De hecho, el tono habla más que 1000 palabras. Sí. El tono de la voz habla más que 1000 palabras. El tono de la voz dice quién es usted. Sí. Dice bien de usted mismo. Sí, amén. Aunque no tenga voz de tenor usted. Sí, amén. Pero cuando haya que hacer una entonación, bájale volumen. Hagamos buen uso de él. Amén. ¿Y por qué le llama tanto la atención a usted el oír a un cantante? Sí. La entonación, el tono que tiene. ¿Y cómo se la convenció su esposo, mujer, para ser usted hoy la esposa de él? No llegó con esa voz de coronel, ¿verdad? Sino que en ese momento Sí, amén. nosotros podemos reprochar aún con un buen tono de voz. Sí, amén. Entonces, en este versículo 34 dice, el Eterno oyó el sonido de vuestras palabras y se encolerizó. Sí. ¿Qué es lo que escuchó entonces el Eterno? ¿Qué es eso? Quejas, reproches. Todo el que me quejé. Todo el que.
y el Eterno oyó el sonido de vuestras palabras y se encolerizó. ¿Cómo se explica eso? Dicen los sabios, cuando los mensajeros retornaron de Eretz Israel, informaron que buena es la tierra que el Eterno nuestro Elohim nos da. Si este fue su informe, ¿por qué Hashem se disgustó con ellos? El problema era el col, la voz, el tono con la cual las dijeron. Regresan de los 40 días de recorrer la tierra, de explorar la tierra. Regresan, pero 10 de ellos, la tierra es buena. Ciertamente la tierra es buena. ¿Qué escuchó el Eterno? El tono cínico con que lo dijeron. Cuando los mensajeros retornaron de Eretz Israel, informaron que buena es la tierra que Hashem nuestro Elohim nos da. Si este fue su informe, ¿por qué Hashem se disgustó con ellos? La razón fue que a pesar de que sus palabras eran superficialmente apropiadas, el problema era el col, la voz, el tono con la cual las dijeron. El mensaje que la gente oyó fue: buena es la tierra que Hashem nuestro Elohim nos da. ¿Por qué se enojó el Eterno? ¿Por qué se encolerizó el Eterno? Por el tono en que Dios. ¿Y cuál era el shiur? La lección. A buscar el tono que debo de usar para. En el Seguro Social hay especialidades. Hay una persona que está despachando la medicina, que yo ruego al Eterno que no me toque, porque no se pasa, o sea, bien colocha la voz, y se le entiende, y todo el mundo, en los aeropuertos, que habla, que ya llegó el vuelo, que no se entiende nada, y se supone que ya pasaron por un curso de expresión. Ya que el seguro luego y le toque, hermano. Oye, la De aquí vamos a salir hablando. Amén. ¿Ah? Diferente, Morena. Mire, Morena, en el mercado vieran las mujeres como hasta están ahí. Venga, mami, venga, papi, bebé que va a llegar. Sí. Mi amor, le dicen. Corazón, le dicen. Sí. Corazón que va a llegar. Sí. Sí. ¿Y con qué tonada, verdad? Sí. Aquí una mujer que tiene más cargo que la Roselena. Sí. Y la mira, porque si está primera que va a llegar. Sí. Por ahí lo consiento, mi hermano. yo que dicen amor. Sí. Pero vea, Sí, si aquí no estamos, como siempre lo reitero, aquí no estamos para ubicar teorías. Sí. Aquí estamos para aprender Ven, y para vivir, ven, amén. para saber cómo hablar, cómo expresarnos. Si al Eterno, si al Boreolam, si a Kadosh Baruj Hu, si a él le disgustó, si se encolerizó, si se disgustó, si se enojó,
por el tono que usaron los 10 cuando se expresaron de la tierra prometida, un tono cínico. De ahí es que la lección para nosotros es: aprendamos a utilizar un buen tono de voz de acuerdo a los momentos, a las circunstancias. Amén. No, si aquí vamos a ir hablando sedita hoy. Sí. Mami, ¿qué aprende hoy que viene hablando tan raro? Le van a decir. Sigamos, otra enseñanza. Versículo del 35 al 38. Dice: el Eterno decretó: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb ben Jefune. Él la verá, y a él le daré la tierra que él pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Eterno. También contra mí se airó el Eterno por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Y Yehoshua ben Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Leo de nuevo el 34. Yehoshua ben Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Hablemos un poco acerca de... Bueno, escuchemos, díganos. Entonces, hermano, hasta ahora entiendo por qué el Eterno se molestó con Moshe también. Porque él, al leer textualmente, como no sabemos los tonos de voz, entonces él le dijo al pueblo: ¿y hasta cuándo le voy a dar de beber? La entonación que hizo Moshe. Y eso le molestó. Así me le estás hablando a mis hijos, dijo el Eterno, básicamente. Y le estás hablando como que tú lo ibas a dar, no yo. No, ahora. Entonces sí, porque la gente dice: mi hijo no me estaba platicando de eso. Yo no entiendo por qué ese hombre es tan maravilloso. Y el Eterno le dijo: no, y no. Yo no le supe explicar. Hay muchas razones, pero está bien esa. Sí, porque él siempre está diciendo. Él está diciendo siempre cuando la amonesta, ¿sí? Le dice: mire, a mí no me dejó entrar, no porque yo hablé de la tierra, así como los ha condenado a todos ustedes, sino que por esta razón, y por culpa de ustedes, por culpa de ustedes, yo no voy a poder entrar. Bueno, entonces acá viene el Eterno y le da una mitzvah a Moshe. Yehoshua ben Nun, él entrará y él hará heredar la tierra a los hijos de Israel. Anímale. Hablemos sobre eso de animar. Motivar, levantar la moral, la autoestima, el valor como persona. Oiga esto: animar es la transmisión de una energía. Animar es la transmisión de una energía. ¿Qué tienen de eso ustedes? Si nosotros somos seres espirituales, seres de luz, hay una luz dentro de nosotros que está oculta, arropada por este cuerpo físico. Sí, amén. Pero nosotros somos un ser espiritual, somos una energía envuelta con este cuerpo físico. Oiga bien eso. Somos una energía, la Neshama, envuelta o arropada con este cuerpo físico.
Por lo mismo, reitero, animar es la transmisión de una energía. Animar, eso va más allá de palabras. Esta energía entra en el aura de la otra persona, entra en el campo energético de los demás. Y como nosotros le hemos transmitido una energía positiva, una energía de luz buena, y entra en el aura o en el campo energético de los demás, ¿qué hace? ¿Qué produce? ¿Qué provoca en la otra persona? Produce un cambio. Posiblemente la otra parte, la parte receptora, estaba con un campo energético negativo o con un voltaje muy bajo. Pero cuando le transmitimos nosotros las palabras de aliento, las palabras de ánimo, el entusiasmo nuestro, esa energía entró en su campo energético y le cambió su polaridad. Hay que saber hacer buen uso de esa energía. Nosotros debemos aprender a transmitir esa energía a cuanta persona podamos hacer. Sí, amén. Hoy por hoy estamos viviendo un ciclo espiritualmente muy negativo. Acabamos de cerrar el ciclo no bueno del cuarto mes, el mes de Tamuz, un ciclo lunar muy malo. Y hoy estamos en el cuarto día de Av. La primera semana de Av no es buena. Y por eso, como la energía es no buena, los estados anímicos de muchas personas en este momento son muy malos. Y se debe a la energización que hay en este periodo lunar. Los Bene Israel, mediante la observancia del Shabbat, el estudio de la Torá y otros, estamos llamados a elevarnos por encima de estas influencias planetarias o astrales. Estamos llamados a cambiar de la polaridad a la negatividad. De hecho, al estar hoy mismo en Shabbat, nosotros estamos llenándonos de luz, estamos llenándonos de energías. Amén. Estamos bajo ese campo energético de la Malká, de la reina Shabbat, y eso nos potencia, nos capacita para elevarnos por encima de las influencias astrales negativas. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una energía buena en nosotros, en nuestro interior, hay que llevar ánimo a otros lados. Sí, amén. Hay que llevar esta energía. ¿No le ha sucedido a usted que con la energización de otros usted ha resucitado a los muertos? Y a veces ni siquiera hay que hablar. A veces una sonrisa nos resucita. Sí, amén. A veces una palabra con un tono agradable nos cambió el día. Sí, amén. Pero esa fue una transmisión de ¿qué dijimos? Energía. De energía. Hay que aprender a hacer buen uso de nuestra energía. Sí, amén.
Siempre lo he dicho. A la base de que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Un médico en un 2x3 levanta el ánimo de un enfermo o en un 2x3 lo hunde. En un 2x3 puede llegar pero muy mal el paciente, creyendo que ya se va a morir. Pero de cómo el médico utilice su habla, su lengua, su tono, puede hacer que esa persona, que ese paciente salga renovado, como nuevo. Doctor, que pienso que aquí, y el doctor le revisa, no, hombre, si no tenés nada. ¿Ah? Pero que yo, no, si está bien. Que mira, con esto que tú eres, si vas a estar mejor. ¿Cómo creen que sale ese personaje de ahí? Por supuesto no fue en Shabbat, pero desde que salió del consultorio, de la clínica, del hospital, agarra el teléfono y comienza a hablarle a la familia. Si le dice al médico que no tengo nada, y la familia se alegra y la energía sigue aumentándose. ¿Y cómo se pone esa persona finalmente? Si lo mismo ocurre con el mecánico tiene en su boca el poder de levantarnos el ánimo, de hundirnos. Hagamos buen uso de esa buena energía que tenemos. Y lo Bnei Israel, lo reitero, máxime cuando hacemos el Shabbat, cuando estudiamos el Zohar, cuando estudiamos Cábala, cuando estudiamos la Parashá de la semana, cuando nos congregamos, que estamos llenándonos de esa vida, de esa energía, si nosotros debemos de ir a transmitir esta vida a los demás. Y no ponernos de tú a tú allá afuera, que es la vida, que la economía, que el desempleo, que las enfermedades, que el calor. Hay que transmitir energía positiva. Anímale, dice el Eterno. Anímale. ¿Tienen energía positiva ustedes? Por supuesto. Pero no es solo para nosotros. Anímale. Y ya lo último, cerramos esta sesión. Leemos y desarrollamos un poquito, porque queremos dejar el capítulo 2 para la otra sesión de esta parashá. Versículo 38 en adelante dice: Yehoshua bin Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Yam-Suf. Versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Eterno nuestro Elohim nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y el Eterno me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y yo os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Eterno, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Hormá. Los sabios nos dicen sobre esto. Dicen, cuando
cuenta el episodio de los judíos que querían entrar por la fuerza. Enfatizó que la derrota subsiguiente no fue resultado de la superioridad militar del enemigo, sino que fue un castigo divino. Hashem les había dicho, le dijo a Moisés, diles que no suban porque no estoy en medio de ellos. Ni subió el arca, ni subió nadie. Pero estos dijeron, no, subamos, si el Eterno es que subamos, vamos. El Eterno todavía les dijo, diles que no suban, porque no estoy en medio de ellos. Porque ya habían provocado la ira del Eterno en el desierto. Así que con todo, aún habiendo dicho el Eterno no suban, hubo un grupo de Bene Israel que subieron a pelear contra los enemigos. La derrota subsiguiente no fue el resultado de la superioridad militar del enemigo, sino que fue un castigo divino. Los enemigos los vencieron. A los Bene Israel, a ese grupo. Moshe relató, les ordené volver al desierto y ustedes respondieron, hemos pecado contra el Eterno. Déjanos luchar inmediatamente con nuestros enemigos. Se prepararon para la batalla, pero el Todopoderoso me advirtió, diles que no salgan a la guerra. Serán derrotados por sus enemigos, porque mi Shekinah no los protege. A pesar de que yo les transmití su mensaje, un grupo de ustedes no quiso escucharme y subió a la montaña en la frontera con Israel, con Israel. Inmediatamente los Emorim se les abalanzaron como un enjambre de abejas. Oiga esto, cuando una abeja vuela, el enjambre entero la sigue. Del mismo modo, todos los amorreos los rodearon y los aniquilaron. Pero una vez que los derrotaron, ellos mismos murieron, al igual que las ovejas que consumen toda su vitalidad, picando a una persona y luego mueren. ¿Qué pasó con los gentiles que derrotaron a los Bene Israel? ¿Y por qué murieron? Les pasó las de las abejas. De aquí es de donde nosotros sabemos que el que os toca, toca a la pupila de los ojos del Eterno. El que a vosotros os toca, toca la pupila del Eterno. Amén, amén. Y aún así, los Bene Israel que entren en juicio divino, al Shalom, aún así, si es por un decreto divino que gentiles hagan daño a los Bene Israel, aunque sea un decreto divino, pero al final estos gentiles también caen en el juicio del Eterno. Aún así, porque el que os pica a vosotros termina muriéndose. Quien pica a los Bene Israel termina muriendo. Y si no muere literalmente, físicamente, en algunos casos sí, si no es literal, pero se atrae la energía de la muerte sobre. Y al final dice, pero ¿y por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es que el que a vosotros os toca, toca la niña de sus ojos. Amén, amén. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá de Devarim, la parashá número 44. Presencialmente estaremos transmitiendo,
Por la tarde estaremos presencialmente acá en la Quejilá. Estamos ubicados en Ciudad Delgado, en la calle Comercio. La Quejilá estará abierta a las 3 de la tarde, 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. De las 3:30 a las 5 de la tarde tenemos una enseñanza que no la transmitimos. Pero sí, Bezrat Hashem, estaremos transmitiendo la tercera sesión de la Parashá de la semana a las 17 horas, a las 5:30 de la tarde, hora de El Salvador. Para los que vamos a estar presencialmente, la Keilah estará abierta a las 3 de la tarde. Así que Talmidai y Javerai, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos.